Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos a las 10:30 de la mañana y los estudios bíblicos a las 19 horas. Ahora puedes escuchar las prédicas de nuestra iglesia en Spotify. Búscanos como Iglesia Bolívar. El Departamento Quechua te invita al culto general en Quechua los días domingos a las 3 de la tarde y los estudios bíblicos en Quechua los días jueves a las 8 de la noche. Ambas reuniones serán vía Zoom. Para obtener el enlace de invitación, comunícate con el pastor Marcelino Camacho al número 674-39911 o también con nuestra hermana Zulma Copa de Camacho al 764-77060. El Club Oanza de la Iglesia Bolívar está trabajando de manera virtual para la toma de secciones del manual. Animamos a los padres de familia a seguir trabajando con sus hijos, manteniendo contacto con los líderes del club. O también con nuestras hermanas Nancy de Tambo al 76448838 y Castulia Vargas al 75970527. La Escuela de Líderes de nuestra iglesia te invita a participar de los talleres vía Zoom. Para inscribirte y obtener más información, comunícate con el hermano Jonathan Tambo al 764-07650. Si tienes niños en casa, te invitamos a sintonizar nuestro servicio infantil en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Las emisiones son de manera simultánea a través de Facebook y YouTube. La Prejuvenil te invita a sus reuniones vía Zoom todos los sábados a las 17 horas. Si deseas participar, comunícate con Alejandra Villarruel al 797-82-707. La Socia te invita a sus reuniones vía Zoom. Los días miércoles, reuniones de chicas, viernes, reuniones de chicos, sábados, reunión general y domingos, escuela dominical. Para ingresar a cualquiera de las reuniones, comunícate con Daniel Farfán al 75 98 22 22. No te pierdas también las transmisiones en vivo los días sábados a las 16 horas vía Facebook. El Grupo Cairo se reúne vía Zoom todos los lunes a las 20 horas. Para ingresar a la sala virtual, comunícate con Jonathan Tambo al 764-07650. La Sociedad Femenil Hijas del Rey también comparte sus meditaciones de la palabra del Señor los días martes y viernes vía Facebook. Además, te invitamos a las reuniones en castellano vía Zoom los días martes a las 15 horas con el estudio titulado Vive lo que crees, basado en Primera de Juan. Para obtener el enlace de invitación, comunícate con nuestra hermana Ruth Sanabria de Cardona al 764-12-746. Al mismo tiempo, te invitamos a las reuniones en quechua el mismo día martes, también a las 15 horas. Para más información, comunícate con nuestra hermana Zulma de Camacho al 764-77060. La clase Bernabé te invita a sus reuniones vía Zoom todos los sábados a las 20 horas. Para ingresar a la sala virtual, comunícate con el hermano Antonio Prado al 717-30-630. El Grupo Judá te invita a sus reuniones vía Zoom todos los viernes a las 19 horas. Para ingresar a la sala virtual, comunícate con la hermana Ruth Sanabria al 764-12-746. La clase Benjamín también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los viernes a las 18:30 horas. Para obtener el enlace de la sala, comunícate con el hermano David Montero al 7228-1826. El Grupo Hombres de Valor se reúnen cada 2 lunes a las 19 horas vía Zoom. Para participar de las reuniones, comunícate con el hermano David Montero al 722-81-826. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram
Búscanos como @iglesiabolivia. Buenos días, hermanos. Les saludamos con la paz del Señor. Esperemos que se encuentren muy bien. No olvidando la promesa de nuestro Señor. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Un gusto saludarlos. Somos la familia Farfán. David, Isabel, Rebeca, Daniel, Elías. hasta luego, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Muy buenos días, queridos hermanos. Es para mí un tremendo privilegio poder estar una vez más con ustedes en sus hogares en esta ocasión, compartiendo la palabra del Señor. El tema de este mes está titulado Fe en medio de las crisis de la vida.
Y el punto es que queridos hermanos, vivimos en un tiempo difícil, donde las cosas a las que nos aferrábamos están tambaleando. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? Y necesitamos meditar, pensar, otra vez orar y decir, Señor, ¿qué es esto de la fe? ¿Cómo puedo mantener mi fe en medio de estas crisis? El tema 1 que trabajamos el anterior domingo se titulaba La fe fácil versus la fe costosa. Y es que el Señor no nos llama a una fe fácil, una fe que se deleita en las emociones, que se deleita en ningún tipo de compromiso. El Señor dio su vida en la cruz en obediencia al Padre, diciendo, hágase tu voluntad y no la nuestra. Y ese es el tipo de fe que debemos empezar a cultivar en nuestra vida. El tema de hoy le he titulado, Mi fe versus mis dudas. Y vamos a orar un momento para comenzar este tiempo. Señor, a ti sea la gloria por siempre. Dios mío, te ruego que en medio de este momento de meditar en tu palabra, tú nos hables, Señor. Hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Afirmes nuestro corazón en tu palabra. Afirmes nuestra fe, Señor, en ti, para enfrentar las cosas que se vengan por delante, Señor, sabiendo que estás a nuestro lado. Bendito sea, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando vemos que la maldad va avanzando y el dolor está golpeando nuestras vidas, muchas veces las dudas empiezan a llenar nuestra alma. Dudamos de nosotros mismos, dudamos sobre lo que vamos a hacer y aún dudamos sobre Dios mismo. Epicuro, un filósofo griego que vivió 300 años antes de Cristo, escribió un dilema respecto de Dios. Y este dilema es importante tenerlo en claro. El dilema dice de esta manera: o bien Dios quiere quitar los males y es incapaz de hacerlo, o puede hacerlo pero no quiere. Quizás ni quiere ni puede, o tal vez quiere y puede. Si quiere pero no puede, entonces es débil, lo cual no concuerda con su carácter. Si puede pero no quiere, es envidioso, algo que también está en desacuerdo con él. Si no quiere ni puede, es tanto débil como envidioso, y por tanto no es Dios. Pero si quiere y puede, que es lo único que resulta apropiado para él, ¿de dónde vienen los males? ¿O por qué no los quita? Miren, los filósofos griegos son excelentes para plantear preguntas. El problema de ellos es que no tenían muchas veces respuestas. Planteó una buena pregunta, pero no conocía la respuesta, porque no conocía al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. Y respondiendo Epicuro, esta mañana quiero compartir con ustedes 4 verdades bíblicas respecto a Dios, en base a 4 historias que nos hablan de Dios y su carácter. Y el primer punto es, ¿Dios quiere quitar los males, pero es incapaz de hacerlo? Y saben, queridos amigos, queridos hermanos, la respuesta de la Biblia es, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y quiero contarles un poquito de 2 hermanas que estaban dudando respecto a Dios. Sus nombres, María y Marta, y la historia de Lázaro. Esta historia se encuentra en Juan 11. Y he copiado algunos versículos y frases literales de los versículos de esta historia que nos van a ejemplificar muy bien la lucha de estas hermanas en este tema. Y el 17 dice, vino pues Jesús y halló que hace ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro, María y Marta eran amigos de Jesús, quizás sus amigos más íntimos, y Lázaro había enfermado. Habían hecho llamar a Jesús, pero Jesús no había llegado. Y el punto es que cuando llegó Jesús, hace 4 días que Lázaro ya estaba sepultado. Dentro de la mentalidad judía, alguien podía resucitar después de 3 días, pero no después de 4 días. Eso ya era demasiado, eso ya era imposible. Y cuando Jesús se acerca, María dice a Marta, le dice lo siguiente, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta dice de todo su corazón, Señor, ¿por qué no has llegado antes?
Si tú habrías llegado un poco antes, mi hermano no habría muerto. No estaríamos en esta situación. Y Jesús le responde en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta pensó, claro, todos vamos a morir, todos vamos a estar un día. Pero Jesús le estaba hablando que podría ver muy pronto la gloria de Dios. El Señor se acercó a la tumba donde estaba Lázaro. Y ahí está el versículo más corto de la Biblia. A veces en los concursos con niños, con jóvenes, se repite un versículo y todos repiten este versículo porque es corto. Pero aunque es corto, qué profundo es. No en vano el que dividió los versículos lo puso ahí solito, porque la frase por sí sola es muy fuerte. Juan 11:35, Jesús lloró, porque al ver el sepulcro, al ver a su amigo ahí enterrado, sabía cuánto dolor iba a causar a lo largo de la historia la muerte, cuánto poder tenía la muerte sobre la gente. Y Jesús lloró, sabía lo que iba a hacer, no estaba llorando por su amigo, quizás estaba llorando junto a todos nosotros que a veces pasamos por situaciones dolorosas. Y de pronto Jesús clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y no hubo muerte que pudo resistir el poder del Señor. Este hombre que estaba allí muerto hace 4 días se levantó todo atado y salió, y la gente estaba asombrada de lo que Dios podía hacer. Y es que, queridos amigos, queridos hermanos, este libro nos enseña que Dios creó todo por su palabra, que el mundo lo sustenta con su poder, que Él es el que da vida a cada ser. Uno de los nombres más importantes de Dios en el Antiguo Testamento es El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, el sustentador. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Job, capítulo 37, versículo 23, que dice de esta manera: Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. Dios es todopoderoso. Epicuro pensaba, hay males porque quizás Dios no es todopoderoso, pero la Biblia dice que Dios es todopoderoso. Y la segunda parte de eso es fantástica, al cual no alcanzamos. Querido amigo, querido hermano, ni tú ni yo vamos a poder alcanzar jamás a Dios en toda su plenitud, en toda su fuerza, en todo lo que Él es. Siempre nos quedamos cortos frente a Él. Pero vamos, el segundo punto, ¿no? Dios es capaz de quitar los males, pero no quiere hacerlo. Y la respuesta de la Biblia a esta segunda duda de Epicuro es: Dios es bueno. Óigame bien esto, Dios es bueno. Y para ejemplificar esta verdad les voy a contar otra historia de la Biblia. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 9. Es las dudas de un padre de un niño endemoniado. Les cuento un poquito el contexto de la historia. Un hombre tenía un niño endemoniado, que muchas veces ese demonio arrojaba al niño al fuego, le hacía botar espuma, estaba fuera de control. Trajo este hombre a su niño delante de los discípulos. Los discípulos intentaron liberarlo, pero no pudieron. Entonces lo trajeron delante del Señor. Y el versículo 17 dice: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y es que este espíritu impedía que el niño pueda hablar también. Qué difícil situación. El padre está desesperado y sabe que quizás su única esperanza es de Jesús. Pero en el versículo 22 dice cosas muy interesantes este hombre, este padre de familia, que reflejan sus dudas. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cree que Jesús es su única esperanza, pero al mismo dice: si crees que puedes ayudarme, quizás puedas ayudarme. Expresa de alguna manera las dudas que todavía tiene en su corazón. Y Jesús en el versículo 23 le dice: Jesús le dijo: si crees, al que cree, todo le es posible.
Y el hombre respondió inmediatamente, dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y este versículo, hermanos, cuando leí por primera vez, es fantástico, porque golpea todas nuestras dudas. A todos los que a veces hemos dudado, nos pone allí en la posibilidad de alcanzar la fe que necesitamos. Y es que fe no es ausencia de dudas, fe es avanzar a pesar de nuestras dudas. Este hombre dice, Señor, creo, pero se da cuenta que al decir eso, él mismo está dudando y expresa recién la verdad de su corazón. Señor, ayuda mi incredulidad. Y la Biblia dice que Dios ordenó al muchacho y el espíritu malo salió. Jesús le tomó de la mano, le enderezó y se lo devolvió a su Padre. A veces pensamos que nadie está a nuestro lado. A veces dudamos de la bondad del Señor con nosotros. A veces pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Pero Él cuida de cada uno de nosotros. No se le pasa a nada a Él. Él está viendo por las situaciones que estamos pasando. Él es un Dios bueno. Nahum 1:7 dice de esta manera en el Antiguo Testamento. Los profetas menores son libros cortos, pero qué verdades profundas y hermosas se expresan también. Y la palabra dice de esta manera en Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. No te olvides, Él no es envidioso. Él no está jugando con nosotros. Él quiere lo mejor de nosotros. Está obrando su perfecto plan a partir de todo lo que está haciendo. Él es fortaleza en el día de angustia y sabe cuántos hemos decidido confiar en Él. La tercera parte de Epicuro dice de esta manera: Dios no quiere quitar los males y tampoco puede hacerlo. Está básicamente planteando que Dios no existe quizás, porque si no puede y no quiere, ¿qué tipo de Dios sería ese? Y la respuesta de la Biblia a esta duda es esta. La Biblia dice, Dios existe y Él es más real que nosotros mismos. En Lucas capítulo 24, Cleofas, unos discípulos del Señor, junto a otro discípulo que no sabemos su nombre, estaban yéndose de Jerusalén hacia su aldea llamada Emaús. Ellos iban conversando, hablando de todo lo que había acontecido, ¿ya? Y de pronto la palabra dice que el Señor Jesús se apareció en medio de ellos y empezó a hablar con ellos mientras caminaban. Pero el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y caminaban los hombres y Jesús iba hablando con ellos. Y ellos dicen al Señor, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día. Y la palabra dice que Jesús les declaraba desde las Escrituras todo lo que decían de Él. Entonces les fueron abiertos los ojos, dice la Biblia. Y cuando Jesús oró dando gracias por el pan cuando llegaron a casa, reconocieron que era el Señor. Y decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Saben, hermanos, muchas veces nuestros ojos están cegados y no vemos al Señor. A veces dudamos y nuestra propia pecaminosidad ha puesto un impedimento para armar argumentos en nuestra mente para no creer en la realidad del Señor. Y necesitamos que Dios nos quite esa máscara de los ojos para poder ver que Él es más real que cualquier cosa y que su existencia no depende de nuestro parecer. Jesucristo vino al mundo para mostrarnos que Dios es real. En Juan 1:8, cuando Jesús está presentando el Mesías, lo que iba a ser, es un versículo que dice de esta manera y es muy precioso. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra dice que podemos saber que Dios existe porque Jesús estuvo aquí en la tierra con nosotros y Él dio a conocer a la gente al Padre.
Por medio de Jesucristo podemos saber quién es el Señor y podemos saber que Él es real, más real que cualquier cosa. La última parte de la duda de Epicuro dice, ¿no? Dios quiere quitar los males y es capaz de hacerlo, pero entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y la respuesta de la Biblia es, Dios es sabio, Él es infinitamente sabio. Y quiero contarles una partita de otra historia de la Biblia, la historia de Abraham intercediendo por Sodoma. Y aquí Abraham está en un diálogo con Dios, está dialogando sobre lo que va a pasar y expresa de alguna manera las dudas, las luchas en su fe del patriarca respecto a Dios. Y es que dice en Génesis 2, 18, 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, dice el Señor. Y Dios quiere hablar con Abraham respecto a lo que va a hacer. Y le dice el Señor a Abraham, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremos, descenderé. Y el Señor está anunciando a Abraham que va a traer un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, no caprichosamente, por el pecado de estas naciones. Y Abraham entonces clama al Señor y hace una pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos, le responde el Señor. ¿Sabe, hermanos? El Señor es sabio y bueno. Él no es el causante de que haya maldad en el mundo. El primer ser humano se rebeló contra Dios y de esa manera el pecado y la maldad han entrado en el mundo. ¿Por qué entonces Dios no juzga todavía la maldad en el mundo? Porque Dios permite todavía la maldad. Y la respuesta se encuentra en 2 de Pedro 3, 9, que dice de esta manera. 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha juzgado la maldad todavía? Porque está esperando. Nos está dando todavía una oportunidad para arrepentirnos, para volcarnos a Él. En el caso de Sodoma y Gomorra no había 50 justos, ni siquiera había 10. Pero Dios mandó 2 ángeles para rescatar a Lot y su familia, porque somos justos y después damos su juicio sobre esa nación. Dios es alguien sabio, que sabe lo que está haciendo y podemos confiar en Él. A manera de aplicación, quiero darles 4 preguntas para pensar un poco en nuestras vidas. Primera pregunta, ¿a veces tengo dudas respecto a mi fe y a Dios? Quizás usted se identifique con ese padre que a veces cree en el Señor, pero a veces también tiene dudas. Quizás necesitamos clamar como ese padre, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Necesito que Dios abra mis ojos para poder verle. Quizás mis ojos están cerrados por las cosas malas que me han pasado, cerrados por mi propio pecado. Y necesito que Dios abra mis ojos para poder entender quién es Él, para poder volver a amarle, para poder volver a confiar en Él. Podemos clamar que el Señor abra nuestros ojos. Tercera pregunta, ¿creo que Dios puede ayudarme en mi incredulidad? Sabes, no hay cosa imposible para Dios. Y cuando somos sinceros delante de Él, expresamos nuestras dudas delante de Él, Él empieza a afirmar nuestro corazón. Hoy decido creer más allá de mis dudas. Al hablar de este tema he dicho que tener fe no implica no tener dudas, implica actuar pese a mis dudas. Y a esto nos llama el Señor, a actuar pese a las dudas que podemos tener. Y allí se va a manifestar su poder, allí se va a manifestar su gracia. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, Dios de todo poder, tú conoces nuestra fe, Señor, pero tú también conoces nuestras luchas, nuestras dudas, Señor, porque muchas veces nosotros también hemos vacilado sobre tu existencia
Hemos vacilado sobre tu poder, sobre tu bondad, Señor. Y Padre Santo, muéstrate a nosotros, Señor. Muéstrate a nuestros corazones. Que nuestra mente, Señor, no falle en lo que está gritando nuestro corazón, Señor, sobre tu existencia. En este tiempo difícil, ayúdanos a arrojarnos en tus brazos, sabiendo que tú eres digno de confianza, que no hay nadie más poderoso que tú, que no hay nadie más bueno que tú, que tu existencia, Señor, escapa de lejos, Señor, nuestros sentidos, lo más profundo de nuestros pensamientos, que no hay nadie más sabio que tú, Señor, y descansando en ti, poder ir adelante siempre, con tu ayuda, con tu poder, para tu gloria. En tu nombre te pido esto. Amén.